es un gran gusto poder empezar esta presentación. Nosotros hemos tenido la posibilidad, por ayuda con recursos de varias fundaciones, para lanzar esa consulta global en español. Primeramente, obviamente, para la región América Latina y Caribe, pero también estoy seguro que hay algunos españoles aquí también, ojalá. Y déjame explicar la agenda de hoy. Vamos a presentar los básicos de la inversión pública global, de la idea y del camino que hemos tomado co-creándola. Eso me toca a mí. Después, Patti Alemany, mi colega, va a presentar un poco más sobre el proceso de la consulta, de cómo lo vamos a implementar, qué son las posibilidades de asistir y hacer parte de esta consulta. Después tenemos un panel muy increíble que van a compartir sus opiniones, ideas, inspiraciones, y después una discusión abierta con todos ustedes para recibir sus insumos, sus puntos de vista y a ver cómo podemos juntos tomar los próximos pasos. Entonces, primero solo para explicar quiénes somos los que estamos liderando la consulta, the secretariat, no sé la palabra, el grupo de trabajadores. Es una organización que se llama Equal International, que es africano y británico, y por varios años ha sido liderando y facilitando el proceso de co-creación de esa nueva idea de inversión pública global. Trabaja en muchos otros temas también, especialmente en temas de salud y desigualdad. Y esta es la organización, el vehículo en que llevando esa consulta. Hay más información sobre el sitio web www.equalinternational.com. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Lanzando una consulta global sobre esta idea. Llevamos varios años trabajando esa idea con muchas partes del ecosistema de la cooperación internacional, incluyendo muchísimas partes en esta región. Hace 2 o 3 años había un taller importante en Inglaterra donde asistió varias personas de esta región y todo el mundo definiendo el problema. Después, en 2019, en la ONU, en el UNGA, presentamos un informe proponiendo 5 cambios de paradigma en la cooperación internacional financiera, pasando por varios diálogos en Wilton Park, que es otro sitio de discusión en Gran Bretaña. Y es ahí donde llegó el crisis de COVID. Y COVID nos ha llevado o ha llevado a esa idea más como prioridades de los líderes globales. Y hemos recibido muchísimo interés en los últimos año y medio sobre esa idea, llegando a ser desde una crítica del sistema hasta una propuesta para un sistema mejor. Y entonces en octubre del año pasado empezamos un expert working group, grupo de expertos sobre el tema de GPI, de IPG, intentando llevar los principios, los 5 cambios de paradigma, las ideas que la mayoría estamos de acuerdo, pero llevándola a ser una propuesta concreta, técnicamente válido y firme
y políticamente atractivo. Las dos cosas igualmente importantes. Entonces, los expertos han estado deliberando estos meses, pero insistieron, y ahí tienen la lista, una lista muy impresionante de gente de todo el mundo trabajando el tema. Pero insistieron que no solo es para los expertos crear esa nueva idea, sino también hay que hacer una consulta con todas las partes del ecosistema, todas las regiones, todos los sectores, todos los tipos de organización, desde presidencias hasta ONGs, y todos para seguir co-creando la idea. Y por eso hemos llegado hoy a este momento muy importante en que estamos lanzando esa consulta global. Solo para empezar con un pensamiento inspirador y que realmente es nuestra filosofía. Y creo que es la filosofía también de la mayoría de colegas que he hablado sobre cooperación sur-sur en Latinoamérica y Caribe en los últimos 10 años, mientras yo he estado trabajando mucho con muchos de ustedes. No es un tema ahora no sé la palabra, pero mejorar un poquito al sistema de la cooperación internacional, a la ayuda. Es un momento de crear algo bastante diferente que responde a nuestros principios, nuestros ideales y también el contexto de 2021 y no el contexto de los 50 cuando inventaron el sistema actual que tenemos todavía. Entonces la mejor manera ¿cómo era? Regresa, olvidé cómo es. De predecir el futuro es inventarlo. Bueno, entonces estamos inventando un nuevo futuro, basado en mucha investigación, basado en el pasado, pero tomando fuertes pasos adelante. Ahora, ¿qué es inversión pública global? Muchos de ustedes en esta reunión ya saben mucho de eso, otros tal vez son un poco nuevos, por eso tenemos que balancear un poco, darles los básicos también a los que no han tenido el tiempo de estar muy involucrados hasta el momento. Entonces, esas son 4 ideas claves. Todos los países pagan según su capacidad. Se invierte según la geografía y por tema. Todos los países se benefician de la inversión pública global, siendo los más pobres quienes reciben más ayuda. Y todos los países participan en la toma de decisiones. Entonces llegamos a la idea que todos contribuyen, todos benefician y todos participan. Y eso es muy importante, esas 3 cosas. Un momento, mi niño de 8 años literalmente está intentando tener una conversación conmigo. So we gotta... No, good. Disculpa, estoy intentando capacitarlo todavía. Bueno, son 3 palabras en inversión pública global. Cada uno importante reportar. Inversión. Sí, porque son beneficios sociales, medioambientales y económicos. No solo es tema de mandar plata a lo extranjero, como es la forma de pensar en muchos países y en la forma de pensar de la ayuda tradicional, sino es inversión en nosotros mismos, es inversión en nuestro hogar, el mundo, y esperamos recibir beneficios de esa inversión pública. Muy importante. Estamos hablando de la inversión pública global, pero está vinculado a una campaña que dice que tenemos que retomar y reivindicar la importancia del dinero público en todos los niveles, nacional, regional y global, si queremos lograr nuestros objetivos públicos. Y también implica algo sobre la gobernanza, que tiene que ser compartida. Y finalmente global, con objetivos transfronterizos y avances nacionales. Los 5 evoluciones de que he hablado, los cambios de paradigma, aquí se ven presentados. Una ambición, y esto tiene mucha importancia para la región de Latinoamérica y Caribe.
porque la ambición de los ODS ha cambiado totalmente en comparación con los ODM. ¿Sí? No solo un enfoque limitado a la reducción de la pobreza, sino también los retos mucho más amplios y multidimensionales en materia de desigualdad y sostenibilidad. La función de ver el dinero público internacional como un último recurso temporal que en un momento tiene que acabarse. Y muchos países en esta región están graduándose, hasta valorarlo como una fuerza permanente. Como dijo el actual, ya creo que el expresidente de Perú, Francisco Sagasti, no tenemos que graduar, sino gradar la cooperación internacional, dependiendo de la situación de los países, pero no es temporal, es permanente. La geografía también tiene que cambiar desde transferencias norte-sur, a un esfuerzo universal, en el que todos los países pagan y todos se benefician. La gobernanza, y eso es una parte probablemente la más importante de todo. ¿Quién toma las decisiones? En esta crisis de COVID hemos visto otra vez como retomando una estructura muy tradicional, en donde todas las decisiones grandes, y se nota mucho en este continente, todas las decisiones grandes están tomando en el norte todavía. Tenemos que instalar un sistema, una estructura para que todos estamos tomando decisiones juntos sobre la cooperación internacional. Y finalmente, cambiar la narrativa del lenguaje paternalista del ayuda exterior al multilateralismo potenciador de un esfuerzo común. Todas esas cosas han salido muy fuertemente en las teorías de cooperación sur-sur en este continente. Y todos hacen parte de la nueva propuesta de inversión pública global. Entonces, esos son los tres como grandes ideas. Y es importante explicar que la parte que todos contribuyen es muy importante. Solo van a contribuir según los medios que tienen, pero hasta los países más pobres tienen que hacer parte de contribuir, porque si no, sigue la idea de que son recipientes y no hacen parte en la gobernanza. Entonces, eso es una parte muy, muy claro. El próximo, por favor. Entonces, nuestro objetivo como Expert Working Group, como el grupo de organizaciones e individuos buscando el GPI, es que la agenda post-2030 se basa y compromete a los principios de la inversión pública global. Sabemos que es un trabajo difícil y entonces tenemos que trabajarlo año tras año, construyendo un movimiento para que esos principios hacen parte de la nueva régimen de cooperación internacional. Ya he hablado de eso. Eso era el objetivo del grupo de expertos. Y hoy, esta semana, el grupo de expertos ha publicado su informe, un informe sobre el progreso de su trabajo. No es el informe final, sino cómo han progresado. Y hay 5 capítulos. Primero, ¿por qué apoyan la inversión pública global? Segundo, intentando explicar cómo se distribuye la IPG, respondiendo al principio que todos se benefician. Tercero, todos deciden. Entonces, el grupo de expertos ha pensado, entonces, cómo se gestiona la IPG y todos contribuyen. ¿Cómo se recauda la IPG? ¿Qué fórmulas necesitan y qué ideas para recaudar fondos? Y finalmente, un capítulo sobre la co-creación. Pasado, pero más que todo en el futuro. ¿Cómo vamos a seguir co-creando la IPG? Y no tengo tiempo para como resumir todos esos capítulos aquí, pero solo voy a hablar un poco del primero, que es una explicación por qué
el grupo de expertos apoyan a la inversión pública global. Y eran 6 razones. Rápidamente. Más dinero para los objetivos globales, mejor dinero, dinero público. No dice que los otros tipos de dinero no son importantes, pero que esto es clave. Es una respuesta a los cuellos de botella multilaterales. Es una narrativa moderna y convincente. Y es una respuesta a las ambiciones globales que son tan grandes ahora, pero no tenemos un sistema para responder. También, como parte de la consulta, estamos publicando un otro documento más corto, más fácil a leer. Si el reporte de progreso de los expertos es técnico, con un análisis muy técnico, esto intenta ser algo más fácil a leer para todo el mundo y lo hemos llamado IPG números y son como 7 capítulos explicando los básicos de la idea. Y vale la pena aquí solo, y he mencionado varios ahora, pero mirando el 7, hay 7 formas de involucrarse: responder a la consulta, convocar reuniones, amplificar y promover los principios, hacer pilotos, muy importante porque no podemos esperar años, tenemos que empezar ya a implementar esos principios, financiar los varios proyectos de pensamiento y incidencia que estamos haciendo con copartes en todo el mundo y asociarse en varias formas de trabajar juntos sobre ese tema. Y con eso creo que voy a pasar la palabra a Patty y ella va a explicar cómo de hecho vamos a implementar la consulta. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Alemany, me encuentro trabajando como asistente para el proyecto para Equal International. Voy a presentar el proceso de co-creación liderado por Vali Yani y el proceso de consulta global que estamos por comenzar. Bien, aquí se presenta el proceso de co-creación, que entendemos que es el método más adecuado para llevar adelante la creación de la inversión pública global. Es un proceso que se entiende cíclico y dinámico, entonces no esperamos que acabe una vez terminada la consulta, sino esperemos que continúe. En un primer momento se realizó el codiseño y se definió el problema del actual sistema y sus soluciones, y bueno, luego decidimos consultar con la audiencia más amplia y poder obtener más perspectivas para garantizar siempre la transparencia, la legitimidad y la representatividad. Bien, pueden pasar la diapositiva. Para garantizar la representatividad, realizamos 3 lanzamientos de la consulta global para las diferentes zonas horarias. Estamos ahora en el último, que se realizó en español para América Latina, el Caribe y España. Anteriormente, la semana pasada, se realizó uno para Norteamérica, Asia, Europa y África, y uno hoy más temprano para África, Asia y Europa también. Toda la información de los mismos se encuentra en nuestro sitio web. Bien, sí pasa. Perfecto. El proceso de consulta se realizó frente a la necesidad de mejorar la propuesta de inversión pública global y ampliar la participación, asegurando siempre legitimidad y representatividad. Se involucra entonces ahora un grupo más amplio de contrapartes, como son las multilaterales, las fundaciones, los gobiernos, ONG, entre otros, para obtener sus perspectivas y sus opiniones sobre la necesidad de la inversión pública global. La consulta será realizada por medio de estas 3 herramientas: las encuestas de SurveyMonkey, las mesas redondas temáticas y regionales, algunas organizadas por nosotros y otras que esperamos que puedan también generar ustedes, y también entrevistas con informantes claves y actores importantes que puedan significar la opinión. La consulta se lanzó la semana pasada con el primer lanzamiento el 20, y será llevada a cabo hasta octubre, y los resultados serán publicados y serán compartidos también en un lanzamiento en diciembre.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, para involucrarse con la consulta, los invitamos a que lean los informes que estuvo mencionando Jonathan. En primer lugar, el informe de progreso del grupo de trabajo de expertos. Todavía no se encuentra traducido al español, pero esperamos poder enviárselos pronto traducido. Lo encuentran en inglés en nuestro sitio web. Y la IPG en números, que es este documento un poco más corto y de fácil lectura, que ya se encuentra traducido al español en nuestro sitio web. Pueden ver el link en el chat. Una vez leídos los documentos, los invitamos a que se involucren con la consulta. Como les mencionaba, estamos realizando una encuesta de SurveyMonkey, en la cual pueden contestarla de manera individual o con un grupo consolidado de contrapartes, puede ser dentro de su organización, dentro del sector. Y también estamos realizando mesas redondas, algunas organizadas por el equipo de consulta, y también los invitamos a ustedes a que organicen en su organización, por sector, por tema, y nos hagan llegar sus respuestas también por SurveyMonkey. Y lo mismo para las entrevistas con contrapartes interesadas. Lo mismo, les pedimos si pueden hacernos llegar la información mediante la encuesta de SurveyMonkey. Hay una guía de consulta que explica cómo realizar el proceso, y también damos algunas indicaciones de cómo podrían realizarse estas mesas redondas, así que los invitamos a que la lean también en el sitio web. Perfecto. Estas son algunas de las preguntas que guían la consulta. En primer lugar, tenemos esta sección que es la necesidad de la IPG. En esta pregunta nos intentamos enfocar en su contexto y en sus desafíos. Es importante que la IPG se relacione y ayude a abordar los desafíos existentes para asegurar la eficacia. En la segunda pregunta nos referimos a la propuesta de la IPG, que busca legitimar el enfoque para crear una propuesta que sea técnicamente viable y políticamente probable. La siguiente pregunta se refiere a los principios de la IPG. Nos importa saber cuál es su opinión de los principios, qué le parecen. Los principios son el corazón de la propuesta y queremos tener su opinión sobre los mismos. Luego la siguiente pregunta se enfoca un poco en la aplicabilidad de la IPG y cómo consideraría que va a ser su impacto, cuáles van a ser los resultados a corto y mediano plazo. Y la última se refiere a su compromiso y cómo puede involucrarse en el proceso de co-creación de la IPG. Tenemos algunas opciones para que puedan seleccionar, pero también pueden incluir las suyas propias, si se les ocurren, tienen el campo abierto. Sí, podés pasar la PPT. Buenísimo. Estas son las mesas redondas que ha organizado el equipo de consulta. Hemos realizado en función de cada región para poder abarcar su complejitud. Bien, los incentivamos a que ustedes realicen las suyas propias, como les decía anteriormente. Pueden encontrar la guía de consulta en la página web. Vale, si puedes pasar. Buenísimo. Estas son las maneras de comprometerse con la inversión pública global. Nosotros pretendemos que el compromiso con la co-creación de la IPG siga más allá de la consulta, como les comentábamos. Las dos primeras, quizás responder las preguntas de la encuesta y convocar las mesas redondas, refieren puntualmente a la consulta, pero las demás pretendemos que puedan proseguir y que se puedan seguir involucrando en la co-creación más allá de esta consulta puntualmente. ¿Vale? Buenísimo. Bueno, los invitamos a que participen de la consulta. Toda la información se encuentra en el sitio web, y si tienen alguna consulta se pueden poner en contacto con el correo que se encuentra en pantalla, y estamos a disposición. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jonathan y Patti. La verdad que espero que hicieron una muy exhaustiva y clara presentación de todo el proceso que venimos realizando desde del GPA. Ahora, de acuerdo a la agenda, la idea es convocar a una mesa de colegas, de expertos, para conversar e intercambiar sobre esta propuesta que les estamos presentando, y luego pasaríamos a una instancia de intercambio con todos los que están acompañándonos hoy, y les van a poder ustedes hacer preguntas también a las personas que nos están acompañando en la mesa. A cada uno y cada una de la mesa le vamos a pedir que en 5 minutos nos puedan transmitir, bueno, por qué les parece importante el GPA, cuál es ese abordaje que el GPA nos plantea,
en este contexto cambiante y desafiante en el que estamos. Y en ese, para no avanzar mucho más y darle las palabras a ellas y a ellos, voy a introducir a Patricia Londoño, para que ella nos pueda contar cuál es su mirada sobre el GPA. Patricia Londoño es una ex diplomática colombiana que fue vicecanciller en el periodo de Santos, pero que además también ella estuvo vinculada como representante de Colombia a nivel de Naciones Unidas en todo el proceso de discusión de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La verdad que es un placer poder contar con ella y con toda su experiencia, porque ella no lo va a decir, pero fue una de las personas relevantes para la aprobación de la Agenda 2030 y de los ODS que hoy nos marcan el contexto donde estamos queriendo promover una cooperación internacional al desarrollo diferente, más solidaria y con un enfoque distinto y sostenible, ¿no es verdad? Así que, Pati, te agradecemos que nos puedas dar tu opinión. Buenos días a todos y para mí es un gran honor estar acá pensando en esta iniciativa tan importante. Recordé muchas de las experiencias que tuvimos cuando creamos los ODS y voy a hacer algunas referencias como lecciones aprendidas ya que menciona esta agenda tan importante y sobre todo porque la inversión pública global busca precisamente apoyar el financiamiento de los ODS. Primero quisiera felicitar a Jonathan y todo su equipo por no solamente el libro de Jonathan inicial, sino también por crear esta iniciativa o por tener esta iniciativa para co-crear específicamente una hoja de ruta y hacer posible la universalización de este esquema de inversión pública global. El sistema internacional y los países han gastado varias décadas estudiando, experimentando, fracasando también para identificar la mejor manera de financiar proyectos e iniciativas en otros países y regiones donde tienen intereses. Yo creo que esta parte de dónde están los intereses es fundamental. Nosotros lo vimos mucho cuando pedaleamos arduamente la iniciativa de los ODS. En la mentalidad de la gente todavía está el tema de cooperación y ayudas. Ese es el esquema mental que toca romper. Y no solamente es un esquema mental, sino también es una estructura de cooperación de los donantes y cooperantes, tanto a nivel bilateral como multilateral. Nosotras enfrentamos eso. Las agencias de cooperación son fundamentales para hacer la transición mental y para cambiar sus métodos y procedimientos, sobre todo cuando son muy rígidos, como con todo respeto, algunas de las agencias en países europeos tienen unos esquemas y unos formatos muy rígidos que es difícil transformar. Nosotras ahí encontramos un gran cuello de botella al inicio, porque pues todo estaba orientado a los objetivos del milenio. Entonces, y me parece que esta iniciativa, por ese carácter innovador que tiene, puede enfrentar retos similares, o sea que aprender de todo lo que pasó con los ODS yo creo que puede ser muy importante para en este proceso que ustedes van a hacer ahora de socialización, de consultas, tener esto claro y ver cómo pueden hacer la transformación también de todos esos planes rígidos de trabajo. Me parece que esta idea es absolutamente innovadora y por eso creo que toca mantenerla, pedalearla y superar todos los obstáculos que se puedan encontrar. Tiene el gran beneficio de un concepto de universalidad. Yo creo que acá es donde está la gran innovación y el punto comunicante también con los ODS, que era una universalización, y también tiene un concepto de transparencia muy importante. Es disruptivo y esto de una agenda donde todos pongamos
es fundamental, que también es algo que coincide con los ODS, donde todos ponemos. Yo veo, cuando leía el informe de los expertos, muchas similitudes con el recorrido que hicimos con Paula Caballero, que es reconocida como la madre de los ODS, cuando empezamos a estudiar la propuesta al principio, a finales del 2010 y principios del 2011. Nos tomó pues año y medio en hacerla posible para la conferencia de Río. Y lo que vemos es que el sistema internacional necesita ideas transformadoras y universales. No es fácil, ¿por qué? Porque hay tal sistema burocrático en todos, tanto a nivel de los estados como a nivel del sistema de Naciones Unidas, que es difícil llevarlas adelante, pero a pesar de todas esas dificultades, sí me parece que es importante persistir y es mirar cómo puede uno llegar a los diferentes países. Creo que todos estamos encerrados y también se leen todos los documentos que uno lee ahora en que el sistema internacional está en crisis. Yo creo que a veces es falta de comprensión de cómo funciona el sistema internacional que decimos que está en crisis. A mí me parece, y digo con todo respeto, a veces como una frase de cajón. Yo cuando hice mi tesis doctoral en el 2005, que lo hice sobre un proceso de negociación de Naciones Unidas, cuando una simple revisión y evaluación de los objetivos del milenio se convirtió en un proceso de reforma profundo, porque precisamente la Secretaría percibía que el sistema internacional y multilateral estaba en crisis, entonces tenía que hacer algo transformador en el sistema burocrático y por eso se generó pues una gran ruptura, yo diría, e incluso una mayor ruptura de confianza, que es finalmente lo que pasa en el sistema, es una ruptura de confianza. Y este tipo de iniciativas, tanto la iniciativa de los ODS y la Agenda 2030, como la inversión pública global, entran en esa agenda de desconfianza. Entonces, ahí lo importante es ver cómo uno puede empezar a comunicarla, a realmente explicarla, para que no haga parte de esa agenda de desconfianza. Porque en el sistema internacional y los que hemos estado metidos muchos años en las negociaciones multilaterales, vemos que si hay una iniciativa que proviene del norte o de los países desarrollados, en los países del G77 la ven con desconfianza, y si es un proceso que se inicia en los G77, los países desarrollados empiezan a mirar cada detalle para ver dónde está el gato encerrado. Entonces, ahí lo importante cuando uno empiece a difundir esta idea es cómo uno puede realmente sacarla de esa estructura de desconfianza, que es lo que la gente percibe como crisis. Lo que pasa es que el sistema es un sistema de transformación permanente, de reforma, de cambio, porque el sistema internacional cambia, o sea que el multilateralismo también tiene que cambiar y adecuarse. Entonces, no es mejor ni peor, es que tiene que adaptarse, y eso uno tiene que entenderlo, porque estas ideas tan transformadoras como la inversión pública global es tan transformador que va a obligar al sistema a cambiar muchos métodos. Y entonces es uno viendo cómo puede hacerlo para que el sistema realmente cambie esos métodos. Me parece que en este momento para ustedes las lecciones aprendidas del grupo de trabajo abierto que para redactar los ODS es muy importante, porque ese grupo lo que buscó, y ahí se hizo una gran pelea en Río en el 2012, fue que incorporara expertos, que no solamente fuera una visión política, que incorporara expertos y que tuviera el equilibrio político. Entonces yo creo que hay muchas cosas del nacimiento de los ODS que puede servir muchísimo para este proceso de socialización de la IPG. Tendrá retos muy parecidos. Yo cuando leía el informe me daba cuenta, son retos muy parecidos los que va a enfrentar, pero no son retos, y además yo sí les digo, uno puede hablar del sistema en crisis cuando no logra sacar las iniciativas, pero en un sistema tan complejo como el de la ONU,
uno puede sacar iniciativas globales que beneficien a todos. Lo importante es el cómo, la perseverancia, la persistencia, aprenderse a mover en los diferentes escenarios de negociación. Aquí, por ejemplo, yo me imagino que ustedes pueden comenzar, apenas hagan el proceso de consulta, apenas tengan todos los conceptos mucho más desarrollados para explicarle a terceros, es un proceso de socialización con diferentes niveles. Por un lado, por ejemplo, este tipo de encuentros. Aquí, cuando yo veía la lista de participantes de hoy, nosotras trabajamos muchísimo con la sociedad civil, con las fundaciones, con todos los other stakeholders que no sean necesariamente estatales, y esa vinculación fue fundamental, sobre todo, por ejemplo, para convencer a gobiernos europeos de la importancia de los ODS. Para nosotros fue muy importante trabajar de cerca, y eso también ahí hay una parte transformadora del sistema, es cómo podemos, en un sistema tan absolutamente cerrado a los estados y a los organismos internacionales, a las agencias, a las AFPs, es cómo puede abrirse a realmente trabajar con los que se llaman other stakeholders, que no sean ni estatales ni de Naciones Unidas. Después de esa socialización es importante empezar a trabajar muchísimo el sistema de Naciones Unidas, tanto a nivel de los estados como a nivel de las AFPs o de las agencias, fondos y programas y otras entidades del sistema. Ahí yo creo que es muy importante, porque cuando uno ve que esas agencias viven de la cooperación tal y como existe, y con Jonathan sabemos que más que colaborar compiten, están muy pegadas a eso porque es su supervivencia y es como una burocracia que se repite a ella misma y a veces pierde el objetivo central de para qué existe. Ahí puede haber muchos obstáculos para esta iniciativa, por eso es muy importante que estén metidos, que entiendan la viabilidad y que vean también cómo pueden adaptarse para precisamente permitir que esta iniciativa prospere dentro y fuera del sistema. ¿Por qué hablo tanto del sistema de Naciones Unidas? Porque a menos que uno se ponga en la tarea de meterlo en Naciones Unidas, nunca será universal. Siempre, y yo creo que no puede ser algo paralelo al sistema de Naciones Unidas, que además regula pues todas las interacciones entre los países. Por eso nosotras también, por ejemplo, con los ODS trabajábamos tanto para que fuera dentro de la negociación de Naciones Unidas, porque una vez logrado eso, pues vemos ahora todos los actores del sistema internacional tienen en sus planes de trabajo, en sus objetivos, los objetivos de desarrollo sostenibles. Y eso es lo que uno puede tratar de lograr con la iniciativa de la inversión pública global, que todos los actores se metan en ese esquema para implementar toda su inversión, que es también un cambio de mentalidad a nivel global. Por eso yo creo que la IPG nos permite creer en muchas posibilidades del multilateralismo y la capacidad transformadora que tiene, no solamente para proteger nuestro planeta y especies, que es fundamental, y todos los ecosistemas, sino también para generar, por supuesto, lo que hablaban al principio, un desarrollo social y económico para las poblaciones de todo el mundo. Con eso termino, una gran felicitación, y por mi parte, con todo lo que yo pueda hacer para ayudar a profundizar esta idea, lo haré con mucho gusto. Mil gracias, Jonathan, y todo el equipo. Muchas gracias, Patricia. Es muy interesante, digo, tu perspectiva y toda tu mirada, digo, de poder justamente comparar, ¿no?, los retos del GPA con lo que fue la aprobación de la Agenda 2030. Vamos a tenerlo muy en cuenta y seguramente seguiremos conversando contigo en otras instancias para poder profundizar esos temas, ¿no, verdad? Pero creo que surgieron conceptos muy importantes, esto de la universalidad, la transparencia, el que sea disruptiva, que sea transformadora, que sea innovadora, la idea del GPA.
pero esos retos, y creo que aquí, en esto de América Latina, en este momento tenemos una fortaleza a nivel de las agencias de cooperación, en cuanto a que pueden generarse justamente, pueden ser unos socios interesantes para poder acompañar todo este proceso. Pero como bien decías, y desde el GPA así lo hemos entendido desde el inicio, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos los actores del desarrollo, ¿no es verdad? Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a Patricia Miranda, que ella representa una red una red de la sociedad civil aquí en América Latina, Latindad, que ya tiene unos cuantos años y un prestigio a nivel de nuestra región, justamente en el estudio, ¿no verdad?, de las finanzas para el desarrollo. Y sin más, Patricia, te pedimos que tú también nos puedas compartir desde América Latina, desde tu lugar como sociedad civil, cómo visualizás el GPA y cómo entendés que podemos seguir construyendo esta nueva forma de financiar el desarrollo. Muchas gracias, Andrea, y gracias por la invitación a los organizadores. Yo voy a brevemente hacer un rápido diagnóstico desde América Latina para mostrar por qué me parece importante e interesante esta iniciativa. América Latina recibe el 5% de la ayuda oficial para el desarrollo. No es una región prioritaria y este porcentaje es muy bajo en comparación a otras regiones como África y Asia. Y eso en particular responde a la clasificación que tiene América Latina como una región con prácticamente todos los países clasificados como de ingreso medio. Podríamos decir que Haití es uno de los países que no está en esa lista, pero el resto sí. Y en esa categoría, entonces, no recibimos financiamiento concesional, tenemos una muy reducida ayuda oficial para el desarrollo, pero esta clasificación esconde que es básicamente un cálculo PIB per cápita, esconde toda una serie de vulnerabilidades en nuestros países, vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas, que se han visto exacerbadas y se han hecho más evidentes a partir de la pandemia y de esta crisis múltiple que estamos atravesando. América Latina tiene una necesidad muy grande de financiamiento, pero no solo en el corto plazo, no solo en los próximos años para salir de la crisis y para encaminarnos hacia una recuperación. Lamentablemente, nuestros países están financiando su salida de la crisis y la pandemia con mayor endeudamiento del sector privado, multilateral, bilateral y también una deuda interna, sin capacidad para recaudar los ingresos fiscales que corresponden a cada país dentro de un marco de justicia económica. En ese sentido, me parece muy importante que podamos tener nuevos mecanismos de financiamiento concesional, un financiamiento sin las condicionalidades de políticas económicas que conocemos muy bien y hemos vivido en la región y actualmente varios países las están viviendo. Un financiamiento que nos permita financiar, como se ha dicho ya anteriormente, los ODS, los compromisos del Acuerdo de París, un financiamiento que sea sustantivo, porque con el 5% de AOD que recibimos no logramos los ODS y no salimos de la crisis. Un financiamiento con sostenibilidad que contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas y por ende a la sostenibilidad de las políticas sociales y políticas climáticas. Me parece muy importante que se puedan generar fuentes y mecanismos innovativos. ¿Y de dónde saldrían estos recursos? ¿Cuál sería esta fuente? Porque ya sabemos que hay compromisos de financiamiento de países desarrollados que no han sido cumplidos, que no han sido logrados.
y podrían incorporarse una serie de nuevas fuentes, por ejemplo, la redistribución de la próxima asignación de derechos especiales de giro, una redistribución de parte de los países desarrollados que no van a utilizar estos recursos, y que esta puede ser una iniciativa no solamente en un momento de crisis, sino quizá cada cierto número de años o cada cierto periodo se puede dar también una relación con el sistema monetario global. Otra fuente pueden ser la creación de impuestos a la riqueza, que en algunos países ya hay, pero si los países desarrollados pudieran potenciar más un impuesto a la riqueza que contribuya a este fondo, que contribuya a la iniciativa IPG, por ejemplo, podría ser también una manera de irle dando sostenibilidad a las fuentes de financiamiento. Coincido plenamente que este es el momento, estamos en la peor crisis después de más de 100 años, este es el momento para plantear con más fuerza ideas innovadoras. El planteamiento del IPG en relación tiene características que me parecen muy importantes, como este cambio en la relación donante-receptor, que es clave para nuestros países. Una nueva gobernanza, un cambio en la gobernanza, un cambio de esquema en el seno de Naciones Unidas, como lo mencionaban, también me parece muy importante que todos los países puedan estar sentados en la misma mesa, y este es un pedido para distintos sistemas, para distintos temas dentro del sistema que no se dan, y también que pueda haber un financiamiento público para la provisión de bienes y servicios públicos, que solamente un sector público lo puede dar. Y actualmente, con esta crisis sanitaria, se ha hecho más evidente que el derecho y el acceso a la salud viene principalmente por un financiamiento público, y viene por el sector público. Desde Latindad, que somos una red que trabajamos principalmente en temas de financiamiento para el desarrollo, con énfasis en deuda y fiscalidad, varios de nuestros miembros en distintos países de la región trabajan en los temas de eficacia de la ayuda. Y con seguridad hay un interés y una expectativa por darle un giro a esta conversación. Dejemos de hablar de ese 0.7% que además es incumplido y solo llega al 0.32%. Darle un giro a estos espacios y poder hablar todavía, ir mucho más allá, hablar de un sistema de acceso justo al financiamiento para reducir desigualdades, pero con sostenibilidad. Consideramos que va a ser muy interesante para nosotros y para nuestros miembros y aliados en la región poder tener un espacio de intercambio, de discusión y de propuestas desde nuestras realidades ante esta iniciativa, y también a las fuentes de financiamiento que podrían lograr, que podrían contribuir al GPI, y como digo nuevamente, que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Y creo que esta iniciativa es algo que lo podría lograr, dejar de hablar solamente de medidas de corto plazo para salir de la crisis, para recuperarnos en los próximos 2 o 3 años, que nos parece superficial, y nos parecen las soluciones actuales a la crisis nos parecen superficiales, muy de corto plazo. Y entonces creemos que es el momento para poder potenciar iniciativas como esta. Entonces, desde Latindad estamos muy abiertos con nuestros miembros, pueden contar con nosotros para participar en los procesos de consulta y poder participar de todo este intercambio de ideas y de iniciativas hacia una incidencia, porque esto va a tener también un componente, o va a necesitar un componente de incidencia muy fuerte y muy importante con toda esa diversidad de actores de la comunidad financiera global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que, hiciste un excelente presentación de la situación en la que nos encontramos en América Latina y de las brechas de desigualdad y estructurales que tenemos y que persisten, y que la pandemia solo ha hecho exacerbarlas, ¿no es verdad? Exacerbar vulnerabilidades, exacerbar frustración social, y
yo agregaría que con un fuerte sesgo en infancia y en género, ¿no? Las mujeres a nivel de América Latina, en esta situación de pandemia, están siendo también una de los grupos vulnerables más afectados. Se nos está yendo un poco el tiempo, pero bueno, es muy rica todos los aportes que estamos compartiendo, pero le vamos a darle ahora la palabra a Andrea Ordóñez. Andrea es la directora de Southern Voice, una ONG de carácter, aquí no es solamente de América del Sur, sino que es una ONG, digo, global, del sur, digo, donde justamente promueve y que grupos de think tank del sur puedan discutir, dialogar y plantear y generar diálogos sobre cómo promover el desarrollo y la Agenda 2030 desde el sur. Y en ese sentido nos interesa mucho poder escucharte, Andrea, y que nos des tu opinión sobre esta iniciativa que estamos provocando hoy. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todos. Sí, como estamos cortos de tiempo y estoy segura que más participantes van a querer compartir, voy a tratar de dar 3 como que headlines de por qué creo que la inversión pública global es relevante para, en general y en especial para América Latina. El primero, y creo que esto va de la mano con lo que mencionó Patty, es la relación con los ODS, pero también con la agenda de cambio climático del Acuerdo de París. Creo que uno de los retos que hay ahorita en el sistema internacional es cómo traer estas dos agendas en uno, ¿no? Ahorita parece que aunque tienen objetivos bastante comunes, están todavía desarticuladas entre ellas y los procesos, los caminos que se están siguiendo en el sistema internacional están bastante desarticulados, y creo que pensar alrededor del financiamiento, de estrategias de financiamiento, pueden ser una de las entradas para traer estas agendas en un solo camino, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio interesante de trabajo. Se viene la conferencia de Estocolmo +50, donde uno de los temas principales es cómo traer estas dos agendas, cómo alinear estas dos agendas, y ahí creo que el tema de inversión va a ser súper importante, y donde esta nueva idea de inversión pública global puede ser súper bienvenida, ¿no? Entonces eso a nivel global, y para tenerlo en cuenta en las discusiones y en el plan de trabajo a futuro, y próximos espacios en los que marcar en la agenda, ¿no? Para el IPG. Y de ahí específico para América Latina, yo quería traer a colación 2 temas. El primero es que creo que debemos ver esto como desde la perspectiva de América Latina, de ser la región más inequitativa en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto que no tenemos que olvidar. O sea, todo lo que ha dicho también Patricia sobre que estamos saliendo de la cooperación internacional y demás, todos esos aspectos son muy importantes, pero se relacionan mucho con el hecho de que somos una región súper inequitativa y estamos en un círculo vicioso de que los países no logran ver una solución de cómo romper este círculo vicioso entre inequidad, falta de reforma fiscal, falta de acuerdo político para hacer las reformas fiscales necesarias, para tener más inversión pública, ¿no? Entonces, ahí la pregunta o la idea que creo que se deben explorar en estas consultas y que el IPG puede traer como un valor agregado para la región, es si una perspectiva más global puede ayudar a quebrar este círculo vicioso de falta de apoyo financiero de las élites latinoamericanas al financiamiento del desarrollo de la región y del mundo. Entonces, creo que ahí hay un espacio
bien interesante, que puede ser maximizado. Quizás hay espacios espacios con el sector privado que puede estar pensando esta agenda de una manera distinta, con quienes hablar de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper importante porque para la región esto es algo recurrente, ¿no? Es algo recurrente que siempre regresamos a que no hay la viabilidad política para las reformas fiscales necesarias. Entonces, la pregunta es si es que dentro de esta idea del IPG y el romper un poco la discusión a nivel solo nacional, sino irnos a una discusión más global o regional, podría ser valioso. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo que quería traer a colación también es que, y como decía Andrea, nosotros en Southern Voice trabajamos en África, en Asia y en América Latina, y uno de los temas que también se ven mucho en la región, en América Latina, es que seguimos siendo una región desconectada internamente, ¿no? Todavía no logramos tener unas posiciones regionales lo suficientemente fuertes, ¿no? Y entonces eso también ha pasado por tener espacios de colaboración bien políticos en la región que no han sobrevivido los cambios de política doméstica de los diferentes países y demás. Entonces, quizás una idea como el IPG es algo que puede movilizarnos de una manera distinta como región, ¿no? Entonces, esa es la otra invitación y la otra razón por la que creo que el IPG puede ser muy, muy relevante para la región. Y con eso creo que podemos seguir con el panel para que todos tengamos la oportunidad de dar nuestras visiones. Muchísimas gracias, Andrea. Traes temas muy importantes, digo, que nos lo hemos estado discutiendo también, y en ese sentido estos espacios de confluencia regional que vemos que por periodos hay y por periodos no hay en nuestra región, y eso dificulta justamente el avance hacia el desarrollo. Por eso veíamos la importancia de poder trabajar con todos los niveles y con todos los actores, y poder ir generando esas alianzas quizás en otros espacios. Si no podemos a nivel de los gobiernos nacionales, bueno, trabajar con las redes académicas, con las redes de ciudades y con las redes de los gobiernos regionales, y también con las redes de sociedad civil a nivel de América Latina. Es decir, tenemos que buscar de generar esa incidencia para poder realmente pensar cómo salir de esos círculos viciosos que tú y tanto Patricia y Patti venían conversando. Y en ese sentido, digo, parecería como que las cosas no salen, pero ahora tengo el placer de presentar a Rita da Costa, y con ella, digo, la quiero presentar, digo, fuimos cómplices en el buen sentido, y con otros colegas de América Latina, en pensar estas cosas desde ya hace varios años. Es decir, estos temas no son de ahora, el GPA tampoco es de ahora. Ya, Jonathan, tu primer... que yo recuerde, ya en 2015 ya había un paper donde tú empezabas a hablar cuando se estaba viendo la discusión de cómo se iba a financiar la agenda de desarrollo sostenible. Y bueno, y aquí Rita del Centro de Desarrollo de la OCDE, en conjunto con otros actores, digo, la CEPAL y muchas agencias de América Latina, empezamos a discutir, digo, estos temas. Y ahí fue posible, con un trabajo de advocacy, digo, también peleando contra los sistemas, generando distintas instancias, provocar esto que decía hace un ratito Patricia, de que somos en América Latina, muchos países estamos siendo graduados, no somos de países de renta media, y logramos posicionar el concepto de desarrollo en transición, ¿no, verdad? Y ahí, Rita, te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves justamente en todo ese diseño, ¿no?, del desarrollo en transición, que finalmente hace poco hubo una jornada de todo un día trabajando el 12 de julio sobre el tema de los desafíos del desarrollo en transición, el GPA, el IPG, ¿no, verdad?,
¿cómo lo haces dialogar o cómo, con el desarrollo en transición, con el concepto de desarrollo en transición? Hola Andrea, y muchas gracias por haberme invitado. Fueron en realidad 16 días de diálogos en desarrollo en transición y el día 12 de diálogos sobre los partenariados, entonces ha sido bastante intenso. Voy a responder a tu pregunta. Me gustaría tocar también 3 temas. Me gustaría empezar precisamente con el valor del enfoque de GPI en relación desde el punto de vista de desarrollo en transición, incluido el valor para la región. Me gustaría tocar también la relevancia de este proceso de consulta y cómo después de esas jornadas de desarrollo en transición también veo que se debería de conectar con algunos de los temas que surgieron ahí, estos procesos de consulta. Y por último, me gustaría apuntar algunas de los cruces que ya hacemos entre desarrollo y transición y GPI, porque hace ya bastante tiempo que estamos trabajando conjuntamente con Jonathan y es siempre un placer trabajar con él. Entonces, el valor del enfoque de GPI. Sabemos que no es nada nuevo que la cooperación necesita renovarse, ¿no? El desarrollo en transición, como ya sabéis muchos de los que estáis aquí, comenzó con el tema de la graduación, pero rápidamente nos dimos cuenta que iba mucho más allá y como decía Patti Londoño, se trataba más bien de esos cambios de mentalidad y esos cambios en la forma en la que se operan y en los mecanismos. En este caso, nosotros en desarrollo en transición comenzamos a mirar a la necesidad de cambiar el desarrollo, la mirada al desarrollo como algo multidimensional, como algo continuo y sobre todo como un proceso reversible. Y de ahí el cambio de mentalidad en la forma en la que uno concibe el desarrollo es para nosotros, o así lo planteábamos, la forma de intentar cambiar la cooperación al desarrollo. Fue un trabajo, como dijiste, que nos ha llevado mucho tiempo a lo largo de estos años y que ahora ha dado algunos frutos, como por ejemplo recientemente con el comunicado del Consejo Europeo para continuar avanzando en desarrollo en transición o como el llamado en la Cumbre Iberoamericana. Entonces, en este marco, GPI, el enfoque GPI es un instrumento fundamental, ¿no? Porque sabemos que hay que transformar la cooperación, pero ahora lo que se necesitan son ideas concretas sobre qué instrumentos, ¿no? Y se plantea pues, como un cambio de la gobernanza de la cooperación y la gobernanza sobre todo a nivel en el sistema financiero que tanto hace falta. Hay muchos principios comunes entre el enfoque de desarrollo y transición y GPI. Ya en el informe de Latin American Economic Outlook, el LEO, que alguno de ustedes tal vez conoce, ya veníamos hablando de lo que era la transformación de la cooperación hacia como facilitadora, ¿no? de los esfuerzos nacionales. Entonces, en ese sentido ya estábamos planteando un poco, como hace GPI, la horizontalidad del sistema de cooperación basado en las capacidades de cada uno de los países y la necesidad de la cooperación de seguir incrementando esas capacidades también. Planteábamos también, que está en total sintonía con el enfoque GPI, la necesidad de una cooperación holística en la que hubiera muchos más actores, más allá de la cooperación de los actores, digamos, de lo que se dice del mundo, ¿no? de la cooperación tradicional. Y eso creo que es algo en lo que confluimos también con este enfoque y en lo que nos sentimos muy, muy representados. ¿Por qué es fundamental el enfoque de GPI para América Latina? Obviamente, el trabajo que habíamos hecho, que continuamos desarrollando en desarrollo en transición, planteaba esas trampas, ¿no? Las trampas de la baja productividad, trampa ambiental, vulnerabilidad social, debilidad institucional. Son trampas acentuadas hoy en día tras el COVID. Como todos sabemos, los últimos datos de la CEPAL apuntaban a 28 millones de personas más en situación de pobreza. Son desafíos muy grandes que no van a poder ser solventados solamente con las acciones nacionales. Cada vez hay más interacciones, como sabemos, entre lo que es la política doméstica y la política internacional. Y es ahí donde vemos
el espacio también de Global Public Investment, ¿no? Necesitamos entender un poco mejor cuáles son estas conexiones entre las estrategias nacionales que tal vez están hoy un poco olvidadas de la cooperación internacional y cuáles son las acciones internacionales que vienen a completar estos esfuerzos. Y creo que ahí en los procesos de recuperación de COVID y en el momento en que tiene la región ahora de transformar esos modelos de desarrollo, ¿no? Y superar estas trampas, creo que es fundamental el empezar a mirar a estas interconexiones con qué se puede hacer a nivel internacional, qué se puede hacer de forma conjunta. Entonces aquí GPI se plantea como un generador de espacio y de plataforma para articular los esfuerzos financieros mirando al bienestar, que es algo que ponemos en el corazón también de desarrollo en transición, al bienestar como objetivo final de la cooperación, mirando a los beneficios intergeneracionales también, que tal vez es algo muy olvidado en la cooperación de hoy, o a los derechos humanos, complementar la bilateralidad de la cooperación y dar esa flexibilidad y capacidad de respuesta que no hemos visto a nivel global, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, como segundo punto, me gustaría apuntar a lo que creo que, primero, a la relevancia del proceso de consulta. Estamos apuntando en nuestro informe de Latin American Economic Outlook sobre todo a la necesidad para la región de empezar a diseñar políticas públicas en las que el ciudadano tiene un papel mucho más importante, no es menos en el caso de la cooperación internacional. Entonces, en este caso, el proceso de consulta va a ser fundamental. Hay algunos debates, digamos, que también haciendo eco de lo que nos decían anteriormente, creemos que están ligados pueden estar ligados a esta consulta de GPI. Por ejemplo, dónde van a ir, cómo se van a distribuir estos recursos. Entonces se planteaban en algunos debates que hemos tenido el realizar trabajos sobre indicadores de vulnerabilidad que podrían ser aplicados, ¿no?, a la hora de la toma de decisiones. Otro debate que se debería cruzar sería el debate de la deuda o de la distribución de los derechos especiales de giro que comentaban anteriormente. Otras propuestas que están saliendo de países innovadoras, como puede ser la propuesta FACE de Costa Rica, intentar ver cuáles son las complementariedades con GPI. Intentar ver también dentro de todas estas propuestas de inversiones a futuro ligadas a la reducción de la emisión de carbono, ya sean los bonos verdes o las garantías que plantean algunos de los países, cuál es la relación que tienen con GPI o que se podría dar con esta reflexión en GPI. Y finalmente, por ejemplo, también cuáles serían esas medidas de resultados. Escuchábamos a la Agencia Francesa de Desarrollo en uno de los diálogos que tuvimos, también que ellos están ahora desarrollando medidas en las que se va a poder, esperan poder medir mejor cuáles son los resultados en el desarrollo propiamente y no solo en el cumplimiento de los principios de la cooperación. Y en ese sentido creo que sería también interesante cruzar con la medición de resultados dentro del proceso de GPI. Y obvio, y como se ha mencionado ya anteriormente, cómo se conectaría con esfuerzos de otras esfuerzos internacionales como la COP26, ¿no? Entonces, a futuro, bueno, conexiones entre desarrollo en transición y Global Public Investment, pues hay muchas, como ya he dicho. Hemos empezado las conexiones a través de una plataforma que tenemos nosotros de diálogo, que es este informe que he venido mencionando, ¿no?, el Latin American Economic Outlook. Tenemos un proyecto en vista también con la Comisión Europea y con la CEPAL y otros muchos socios sobre el diseño de los partenariados post-COVID. Entonces ahí nos gustaría también continuar conversando dentro de estas consultas sobre cuál es dónde estaría, ¿no?, el lugar del Global Public Investment dentro de estos nuevos partenariados post-COVID. Y nada, simplemente terminar diciendo que creo que estamos en el momento adecuado. Llevamos todos muchos años trabajando en torno a este cambio de la cooperación
y desafortunadamente ha sido la crisis la que tal vez ha abierto esta ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, y también hay el momentum político, como decía antes, por ejemplo en Europa o también en otras instancias como la SEGIP, que creo que tendríamos que diseñar marcos para poder responder a ello. Gracias. Muchas gracias, Rita. No tenemos mucho tiempo, así que le vamos a dar la palabra a André de Melo de Souza, de Brasil. Él es coordinador de intercambio y cooperación internacional del Instituto de Investigación de Economía Aplicada. Y bueno, hoy las mujeres hemos acaparado un poco el tiempo, nos fuimos un poco, nos gusta conversar, como verás, y se nos fue un poco lo que pensábamos, teníamos planificado de tiempo, pero queremos escuchar qué nos podés aportar tú, y les pido a todos los participantes que nos puedan ir haciendo consultas a través del chat, y si pueden quedarse un poquito más de las 12:30, poder darles la mayor cantidad de respuestas. André, por favor, adelante. Gracias, Andrea. Buen día a todos y gracias por invitarme a participar en este lanzamiento en español de la consulta global de IPG. Pido disculpas de antemano por mi falta de dominio del español. Bueno, creo que es un buen momento para intentar presentar propuestas muy innovadoras sobre la gobernanza global. Históricamente, tales propuestas han tenido éxito cuando se lanzan poco después de eventos catastróficos, como por ejemplo la creación de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La pandemia de COVID-19 es uno de estos eventos y deja claro y evidente el fracaso de las políticas e instituciones actuales para responder a emergencias y desafíos globales. Primero, en lugar de cooperar o incluso colaborar en la lucha contra la diseminación y los impactos del coronavirus, la mayoría de los países, especialmente los más ricos y tecnológicamente avanzados, prefirieron atender a sus propias necesidades, a menudo en detrimento de las necesidades de la comunidad global. Esto ocurrió, por ejemplo, en la búsqueda de ventiladores, de equipos de protección año pasado y, más recientemente, de vacunas. El IPG, por su propio diseño y composición institucional, ofrecería fondos para responder en primer lugar a tales necesidades globales, proporcionando los denominados bienes públicos globales, como la salud y el control del clima. En segundo lugar, COVID-19 representa un tipo de evento que rara vez ocurre, pero cuando ocurre, tiene consecuencias devastadoras. Incluso las instituciones nacionales tienen dificultades políticas para asignar fondos en preparación para tales eventos. Sin embargo, el IPG, al asegurar fondos públicos permanentes, puede facilitar la preparación contra pandemias y otras emergencias similares a nivel mundial. De esta forma, ayuda a garantizar que los países no respondan a situaciones de emergencia de una manera ad hoc, sino de manera planificada y, sobre todo, preventiva. En este sentido, COVID-19 representa una ventana de oportunidad política para que la propuesta innovadora del IPG sea aceptada, mucho más que el calentamiento global, que es la otra gran emergencia de nuestro tiempo, porque su impacto es inmediato y dramático, y no incremental durante décadas. En mi opinión, los principales obstáculos que hay que superar para adoptar el IPG son políticos, no económicos o tecnológicos. Después de todo, los recursos financieros para impulsionar la inversión pública global ya existen, y también la tecnología para recolectarlos y distribuirlos. Si bien los bienes públicos globales benefician a todos los países, por definición, su suministro implica costos. El principal desafío para persuadir a los países más ricos de que apoyen la propuesta es que tendrán que asumir la mayor parte de estos costos. En cuanto a los países emergentes,
el mayor desafío será convencerlos de que su contribución será diferente y menor a la de los países ricos. Es decir, que se respetará el principio de responsabilidades comunes más diferenciadas y que no se oscurecerán las diferencias entre el norte y el sur. Los desacuerdos entre países más ricos y emergentes son la principal causa del fracaso de las iniciativas recientes para una gobernanza global de la cooperación al desarrollo, como por ejemplo la Alianza Global. Sin embargo, también será crucial dar una voz efectiva a los países menos desarrollados, no solo por el bien de la legitimidad, sino también por la eficiencia del IPG. En este sentido, la co-creación del IPG se vuelve de hecho crucial. Los países del sur no confían en reglas e instituciones que ellos mismos no han ayudado a crear, que ven como impuestas de fuera. Al reunir a todos los países en torno de un mecanismo de financiación centralizado, IPG también tiene la ventaja de ayudar a superar la actual fragmentación y fragilidad del multilateralismo. Por último, al convertirse en una realidad, el IPG puede hacer la cooperación internacional para el desarrollo que esté impulsada principalmente por las necesidades de la comunidad mundial y no por los intereses económicos y estratégicos de los donantes. Yo me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, André. Creo que trajiste temas que había planteado al inicio, Pati, ¿no? Digo, como también tenemos todo para poder avanzar en el IPG, pero bueno, hay que hacer cambios importantes a nivel de la política, ¿no? Y cómo en este caso la política importa, y en ese sentido el tema de la desconfianza y cómo construir confianza para poder realmente lograr el objetivo de bienestar, de desarrollo humano, con buen enfoque de derechos, que sea sostenible, interseccional. Digo, así que nosotros, la idea era poder dar espacio a las preguntas. Sé que nos queda poco tiempo, pero los invito a aquellos que quieran hacer alguna pregunta a este panel que hoy nos acompañó, que se animen y bueno, en la medida que podamos, y que se pueden quedar un ratito más, vamos respondiendo, pero como bien decimos, este es un lanzamiento de una co-creación y de una consulta. Así que hoy no estamos cerrando, sino que estamos abriendo un proceso. Y lo que queríamos con este encuentro era provocarlos, estimularlos a que nos consulten, nos interpelen, nos cuestionen y nos hagan propuestas, que si no las pueden hacer hoy, porque no tenemos tanto tiempo, que siempre que somos un equipo que bueno, aquí en América Latina lo estoy coordinando yo, pero somos un equipo más amplio, que vamos a quedar a disposición para poder acompañar otros nuevos procesos como este. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahora. No veo ningún. Hola, Andrea, levanté la mano. Ay, perdón, Gil, no te vi. Adelante. No, tranquila. Preséntate, por favor, Gil, por las dudas que no te conozcan. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Gil Otero, soy la directora de cooperación de la Cancillería de Panamá. Un placer conocerlas a todos y todas. Y muchas gracias, Andrea, nuevamente por invitarme a esta sesión que, en efecto, ustedes posiblemente me han visto en pantalla moverme mucho porque creo que están abriendo un espacio de provocación interesante, la verdad. Nada más suscribir algunas cosas que se han dicho aquí, que al menos a título personal debo decir que sí las comparto plenamente. Estuve casi 2 décadas en una oficina de coordinación de residentes de Naciones Unidas aquí en Panamá, donde hay una coyuntura nacional y regional y donde confluyen muchas agencias, y como decía la señora Londoño, en efecto, el reto no solamente viene para los países, también viene para los sistemas internacionales de cooperación, y también, más que todo, decir que, tal como decían algunas de las expositoras,
en todo este tema del financiamiento. Cuando tú y yo hablamos un poquito al respecto de esto, inmediatamente lo que dije fue, bueno, nosotros aquí en una cancillería manejamos la parte no reembolsable, pero definitivamente hay que sumar a esto, a tener algún tipo de interlocución con nuestros colegas que manejan la cooperación reembolsable aquí en el país. Además de eso, me gusta mucho el approach de la propuesta, sobre todo porque cuando ustedes estaban hablando de co-creación, yo siempre he dicho que, a ver, la cooperación da pie a la co-creación y la co-creación da pie a la cooperación. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y tomando un poco como todas las reflexiones que se han dado, y también leyendo sobre todo una intervención que había en el chat que coincido también con la colega de Cataluña, de que en efecto también nosotros desde los países, sobre todo en espacios que estamos en, digamos, en instancias públicas, también hemos visto que en esa misma dinámica de cambio de la cooperación, la mirada hacia lo descentralizado, hacia los gobiernos locales para viabilizar a lo mejor y hacer más rápida la gestión de una cooperación que llegue a los ciudadanos, también es una alternativa muy potente. Y en ese espacio, pues, nosotros realmente nos queremos en alguna forma instruir más de lo que están planteando ustedes, seguirle la ruta a lo que están proponiendo. Creo que sí es una alternativa. El caso de Panamá, no somos ya ni siquiera catalogados como país de ingreso medio, sino que somos, ya estamos alto y de hecho debemos estarnos graduando a fin de año y tenemos esta situación donde en efecto, como muchos han comentado aquí, tenemos los retos que nos ha dado la pandemia, la situación económica muy golpeada, poblaciones y áreas muy impactadas en diversos aspectos, y la verdad que este debate que se está planteando desde este espacio nos interesa mucho seguirlo y ser partícipes del proceso. Así que nada más que pregunta, era como suscribirme y decirles que agradezco mucho la invitación, porque creo que están abriendo el espacio y una hoja de ruta hacia una conversación que ojalá escale a otros niveles, como también decía una de las colegas, porque también cuando las cosas se hacen o llegan a una dimensión global, los países, no solamente los gobiernos, sino los países comenzamos a movernos en esa línea y asimismo también todos sus actores. Así que nada más compartir eso en este espacio. Muchas gracias. Dando respuesta también a lo que planteaba Nuria, digo, y tú, Gil, para nosotros aquí desde América Latina ha sido fundamental el incluir en esta discusión a los gobiernos departamentales y regionales, y en ese sentido también hemos estado en contacto con algunas redes como Mercociudades o la CGLU, y esperamos poder avanzar porque entendemos que también son un socio importante, imprescindible, ya que son los que desde lo público están más cerca de la gente, ¿no verdad? No sé, Jonathan, si tú querés responder alguna de las preguntas. Tenemos ahí a Karen que nos consulta si hemos pensado la asociación del IPG con lo de la renta básica. Creo que me gustaría mucho responder a las preguntas, pero creo que en este momento me gustaría mucho más escuchar a los que están, que responder. Responder puedo en los correos y seguimos esa conversación. Creo que probablemente es hora de formalmente cerrar, porque los hemos invitado los 90 minutos. Yo sé que todos tienen agendas llenas, pero yo personalmente me quedo y yo sé que varios van a quedar para seguir esa conversación. Entonces, los que tienen que ir, por favor, siguen con sus días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido una conversación increíblemente interesante. Pero y vamos a estar en contacto. Empieza la consulta hoy, ¿no? Todo tenemos en español y vamos a seguir con todos ustedes ese trabajo. Pero los que quieren quedar unos minutos más, yo espero mucho escuchar más voces
en esta conversación para ver sus opiniones sobre la propuesta, pero también sus opiniones, cómo pueden engage, hacer parte de la consulta. Pero a ti, Andrea, para moderar eso, porque yo solo quería decir eso. Podemos responder a las preguntas, claro, pero en este momento me gustaría más escucharlos, más preguntas, efectivamente, y más opiniones. Perfecto. Bueno, entonces está abierto a aquellos que quieran, y también a las personas que los acompañaron en la mesa, si quieren, digo, volver a reaccionar frente a lo que conversaron los otros colegas. Yo voy a mencionar nombres. Yo veo a Noel González, un colega con mucha historia en todo eso. Y También está veo María a Elena. María Elena nos está pidiendo la palabra. A ver. perfecto, mil gracias. Dejemos a Noel, salvaste, pero quedas para después de María Elena. María Elena, por favor. Un placer. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy María Elena Alcaraz. De hecho, Noel González y yo trabajábamos juntos en la MEXID. Él se fue a Europa, yo me quedé en la MEXID. Soy la encargada de los foros multilaterales de cooperación para el desarrollo. En primer lugar, bueno, como ya lo dije, Andrea, muchísimas gracias. Creo que este es una muy importante inicio de la discusión. Coincido con Jill, que este es el inicio, y desde luego lo que dijo de la cooperación descentralizada es muy importante. Para México lo es. De hecho, somos el país que presentamos ahora en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 6 informes voluntarios locales, precisamente porque estamos trabajando muy intensamente con los estados y los municipios para el trabajo y la cooperación, y fomentando la cooperación. Veo también a Daniel Gamboa del PNUD en México. Él lo sabe, trabajamos muy con ellos, muy de la mano, para propiciar estos proyectos de cooperación directamente con los estados en distintas formas. Últimamente ha sido particularmente para la recuperación, para el apoyo por los efectos de la pandemia, y con los municipios también, con ciudades, con poblaciones, etc. Entonces creo que esto es muy importante incluirlo. Sobre lo que dijo André, totalmente de acuerdo. Es esta parte, ¿no? De la financiación y de cómo hacerlo, que es, por lo que entiendo de lo que comentó Jonathan, de lo que has comentado tú, Andrea, y las demás participantes, es parte fundamental. Asimismo, agradezco mucho lo que dijo la ex vicecanciller Patti Londoño sobre la importancia, y con su experiencia multilateral, de insertar de alguna manera esto en el sistema de las Naciones Unidas, porque de otra manera se podría perder. Y por eso lo puse en el chat. También incluir a la OCDE. Veo que Mario Pezzini está en el grupo de expertos, lo cual es también muy importante. Y también creo yo, y Noel me puede corregir en esto, pero la participación de la Unión Europea con su nuevo programa Adelante 2, donde cambiaron lo que se hablaba de la inflexibilidad de algunas de las agencias europeas. Creo que Adelante 2 es un gran paso adelante de flexibilizar. Creo que Yolita se dio cuenta de que la manera realmente eficaz para colaborar y cooperar con América Latina y el Caribe es cambiando el paradigma que ellos tenían y esa inflexibilidad que tenían para para ellos ofrecer su cooperación. De hecho, aquí me llama un poco la atención porque aquí hablan del GPI, y también nosotros tenemos otro grupo que se llama el GPI, que es la Alianza para la Cooperación Eficaz
para la Cooperación Triangular Eficaz, que es un grupo ya bastante consolidado, también es global. Entonces aquí esto me llama la atención. Pero con respecto al lanzamiento de Adelante 2, Enrique O'Farrill, de hecho, participó a nombre del GPI, de la Alianza Global para la Cooperación Triangular Eficaz, a nombre nuestro, en ese lanzamiento. ¿Y por qué? Porque estamos presentes, y creo que América Latina estamos tratando de estar presente en los distintos foros, y donde creo que esto, Andrea, es muy, muy importante, y continuar este diálogo en América Latina para realmente que todos podamos entender y que haya la participación. Está allí, está Panamá, aquí veo a Colombia, veo por supuesto a Chile, está México, pero nos hacen falta más países. Está Brasil, pero no está la Cancillería o la ABC. En fin, creo que sí sería algo muy importante, Andrea, y esta es una sugerencia humildemente, que puedas convocarnos a una conversación entre los que formamos parte, y como tú eras parte justamente de este grupo, ¿no? De las agencias, de los que llevamos la cooperación, que realmente la llevamos, lo que hacemos es coordinar la cooperación de nuestros países, promoverla y desde luego sentar las bases, ¿no? Para esta cooperación, la medición, en fin, las prioridades y cómo atraer. Y creo que aquí también es muy importante, no solamente es la cooperación sur-sur, sino la cooperación triangular, que es hacia donde nos estamos dirigiendo más y más. Finalmente, creo que también podría ser importante en un momento dado incluir no solamente, por ejemplo, al PNUD, sino a la Oficina de las Naciones Unidas para Cooperación Sur-Sur en esta discusión, una vez que se tenga un poco más, que entendamos todos, porque se habla de la participación de los gobiernos, del financiamiento de los gobiernos. Entonces, ¿cómo están pensando que se haga esto? Hablan de que va a ser una decisión, lo que expuso Jonathan, una decisión colegiada, digamos, de todos, del manejo, de cómo, etcétera. Creo que sería muy importante. Por otra parte, lo que puso Daniel en el chat, creo que también es muy, 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 muy importante, muy relevante, que con relación a lo que hablaba André, creo que la experiencia que se ha tenido con el mecanismo COVAX puede ser una guía de lo que funciona y de lo que no ha funcionado, particularmente de esa parte, porque estamos ahí todos, en medio de la pandemia, en medio de la segunda, tercera o cuarta ola que nos está afectando a todos nuevamente. ¿Cómo vamos a navegar esta situación, ¿no? Donde ahora todos los países, por un lado, queremos, desde luego, atender la pandemia y atender los contagios, pero al mismo tiempo atender que la economía no vuelva a caerse, porque ya bastante deteriorada está, creo yo, en todos los países, desarrollados o en desarrollo. Finalmente, lo que tú comentaste, Andrea, el término de el desarrollo en transición, que es algo que hemos venido comentando en distintos grupos, particularmente en la CEPAL, en el grupo iberoamericano, y este cambio de paradigma, ¿no? De la calificación. Y esto tiene que ver, Mario Pezzini está totalmente de acuerdo, pero allá adentro en la OCDE hay diferencias, ¿no? De cómo este cambio de paradigma, para que sea multidimensional, no exclusivamente con base en el ingreso per cápita, precisamente por lo que comentaba Jill. Panamá podrá graduarse como se han graduado otros, Uruguay, entre otros, Chile, pero ¿a dónde se quedan? ¿A dónde se quedan? ¿Por qué? Porque todavía hay diferencias internamente. Lo vemos claramente en el Caribe, que están calificados como países de renta media, y algunos de ellos hasta renta media alta, como Barbados,
cuando tienen unas vulnerabilidades increíbles y les llega un huracán y devastan sus economías. Entonces, este movimiento creo que también podría ser parte muy importante e integral de este grupo, de esta co-creación, ¿no? Unir fuerzas. ¿Por qué? Porque esto tiene que cambiar. Alicia Bárcena de la CEPAL lo ha propuesto constantemente en todos los foros. Esa es una parte muy importante de lo que está tratando de hacer y cómo lo vamos a poder lograr, ¿no? Lo hemos conversado nosotros en el próximo diálogo que tendremos América Latina con el CAD de la OCDE. Precisamente es una de las partes. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes de la importancia de esto, que impacta el acceso a los créditos, el acceso a la ayuda oficial al desarrollo, cómo se está midiendo, en fin, todo converge, como lo vemos, ¿no? En todos los grupos, en donde estamos. Entonces, son mis reflexiones y con esto me despido. Andrea, muchísimas gracias, gracias a todos. Y bueno, muchas gracias, María Elena. Hay algunas, digo, solamente para responderte y después me gustaría escuchar a otras personas. Muchas gracias por quedarse. Una es que no deberíamos ser nosotros en el espacio por ejemplo, de ustedes, como países, como agencias de cooperación. Yo creo que tendrían que ser ustedes que nos inviten a nosotros y que pongan ese tema en la agenda de trabajo de ustedes, para entonces ahí nosotros poder participar. Nosotros desde afuera no podemos armar la agenda de ustedes. Ustedes como países y como agencias de cooperación son los que tienen que definir cuáles son esos temas que quieren discutir, como en aquel momento discutimos lo de desarrollo en transición. Entonces, en eso quedamos abiertos a poder darle todos los instrumentos, todos los aportes, documentos, pero tiene que ser algo que surja desde los países, o desde los gobiernos locales, o desde la sociedad civil, o desde la academia, y nos inviten, ahí sí, a participar, pero tiene que surgir de parte de ustedes, ¿no? El poder justamente poner el tema para profundizarlo. Y simplemente contar que es increíble, pero hay cosas que van cambiando y que van mejorando y otras que van quedando sin resolución, ¿no es verdad? Porque ustedes muchos hablaron del tema de la graduación y bueno, y todos sabemos y en los textos está bien dicho que la ayuda oficial al desarrollo es importante, pero que no está dando respuesta, que es obsoleta, que no está siendo eficiente en un contexto en el que estamos viviendo hoy, y que por eso que hay que tratar de romper y salir de la caja y pensar cosas disruptivas, y es eso lo que André traía, ¿no? Y la pandemia nos muestra y nos da elementos, pero ya la disconformidad existía de antes de la pandemia, porque ya teníamos en América Latina movimientos sociales importantes cuestionando la forma que veníamos promoviendo el desarrollo, ¿no es verdad? La pandemia los exacerba, pero ya el descontento y la frustración es de antes. Y déjenme contarles que, digo, lo que paradójico es que, por un lado tenés a la Unión Europea que aprueba un instrumento como Adelante 2, con una mirada mucho más abierta, ¿no es verdad? Digo, que depende del departamento de lo que es desarrollo, pero por otro lado, la cooperación, y eso no me lo explico, no me lo voy a explicar todavía, separa lo que es cooperación al desarrollo y lo que es cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Hay como dos líneas. Cuando la Agenda 2030 nos muestra que sin conocimiento, sin ciencia, sin tecnología, no vamos a avanzar. Y déjeme decirle que Uruguay no es elegible para los fondos de Horizonte Europa, porque está graduado. Sin embargo, es elegible en los fondos de Adelante 2. Donde, digan, es inexplicable, justamente una región como la de América Latina, que necesita seguir formando recursos humanos, desarrollar ciencia y tecnología, y poder dar respuesta a los grandes problemas que tenemos de la salud, ambientales,
todavía no, esas asimetrías y esas discrepancias no nos están dejando pensar justamente de una mirada universal como está proponiendo el GPA. Por eso el GPA creo que viene justamente a dar una respuesta necesaria y a pensar distinto. No sé, Jonathan, una vuelta tú decías que cuando se creó la luz no fue hacer mejores velas. Me encantó esa metáfora que decías. No es mejorar la vela y hacerla más linda y con más cera y con distinto color no, fue realmente una transformación total. Digo, fue realmente de buscar una salida distinta, y si no pensamos así, no vamos a poder lograr esos cambios que nos estamos queriendo proponer. Pero bueno, tengo a Noel y a Rita, así que Noel, te doy la palabra y después le damos a Rita. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, para comenzar, lo que quiero es agradecer a Jonathan, a ti, Andrea, por supuesto, por la invitación a participar en este evento y saludar a todos los amigos que veo en pantalla. Para empezar, María Elena, Daniel, André, por ahí estaba Dalia Salinas, pues qué gusto de verlos. En efecto, como bien señalaba María Elena, y me da mucho gusto participar después de ella, pues yo llevé estos temas en México hasta más o menos hace año y medio, cuando en efecto fui trasladado a la Embajada de México en Bruselas, en la representación ante la Unión Europea y Bélgica y Luxemburgo. Sin embargo, mi participación, digamos, tiene dos partes, diría yo. La primera, obviamente, la parte más bien oficial, pues ya escucharon ustedes a María Elena. María Elena es quien lleva ahora estos temas en México y quien es la responsable de externar la posición, digamos, del país en los foros multilaterales, que de hecho es la parte más bonita del trabajo que yo tenía antes. La verdad es que es un trabajo que a veces extraño, pero ella lo está haciendo de una manera excelente. Entonces, creo que su intervención fue precisa en cuanto, digamos, a la visión más bien oficial. Entonces, lo que yo quisiera decir son dos cosas. Primero, como un observador ya de estos temas a los que he venido dando seguimiento ya por muchos años, quiero apreciar el valor de esta iniciativa, de la inversión pública global. Me parece que sí tiene el potencial de convertirse en un enfoque disruptivo, como se dice ahora, en un enfoque que cambie los términos de la conversación. Obviamente, la conversación en torno a la ayuda oficial al desarrollo, a la cooperación internacional para el desarrollo, que de ahí se derivó, es una conversación que tiene en su esencia, yo diría, a mí no me gusta mucho hablar de colonialismo en estas cosas, pero sí de alguna manera un enfoque vertical, un enfoque donde hay oferentes y receptores, oferentes, digamos, y beneficiarios. Entonces hay un enfoque, digamos, que no es un enfoque horizontal, que no es un enfoque de creación, que es en su esencia un enfoque entre actores que son desiguales. Yo creo que hay un par de cosas en los últimos años que han cambiado los términos de esta conversación. La primera, pues que simplemente ningún país se ha podido desarrollar con base en la asistencia social al desarrollo. Eso no existe, no hay ningún país que haya podido saltar de manera importante en su nivel de desarrollo en todos los indicadores, simplemente porque recibe cooperación internacional o asistencia oficial para el desarrollo, lo cual entonces quiere decir que la cooperación puede ser un complemento, digamos, de muchas otras cosas. Y de muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con inversión pública, con inversión privada, con los impuestos, con el gasto público nacional y obviamente con un enfoque mucho más amplio y mucho más holístico. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que está cada vez más claro que la cooperación en términos amplios pues no es caridad. La cooperación es una manera de ayudar a nosotros para ayudarnos a nosotros mismos. Si hay más estabilidad en los países en desarrollo, si hay mayor crecimiento, pues entonces las olas migratorias, las oportunidades de negocio, de crecimiento económico, el evitar las crisis,
etcétera, pues son cosas mucho más fáciles. Y aún más allá, el cambio climático y ahora pues, lo que llevamos ya sufriendo más de año y medio con la pandemia, pues nos demuestra que o avanzamos todos juntos o nadie avanza verdaderamente. Y no podemos avanzar, digamos, a diferentes velocidades. Entonces, esta idea de inversión pública global, de convertir a la cooperación en un término que vaya más allá de estos enfoques verticales, pues es una necesidad. Así funcionó el Plan Marshall en su momento, así funcionan los fondos estructurales de la Unión Europea. Y entonces, para mí, esta iniciativa tiene una gran valía, y lo digo desde un punto de vista personal, y les deseo todo el éxito, ojalá que prospere y que se pueda, a través de los canales institucionales que son los adecuados. María Elena recordaba la importancia de involucrar, por ejemplo, a las Naciones Unidas, a otros tipos de foros regionales. Me parece que esa es la visión acertada y adecuada para ir haciendo avanzar la agenda de la manera en la que sea apropiada, como decía Andrea. Y mi segundo punto tiene que ver ya con mi trabajo un poco más concreto desde hace año y medio con la Unión Europea. Obviamente nosotros estamos trabajando con la Unión Europea, pues está el programa, obviamente el de Adelante 2, pero también estamos trabajando en la programación multianual que se va a dedicar para los próximos 7 años en el marco multianual presupuestal de la Unión Europea con la región de América Latina y el Caribe. Estamos en un intercambio con la Unión Europea para ver cuál es el enfoque, este enfoque más amplio, este enfoque más comprensivo, este enfoque que nos va a permitir de verdad ser socios para el desarrollo. Y también estamos trabajando en el mecanismo de seguimiento a Horizonte Europa. Tuvimos una reunión de altas autoridades sobre ciencia y tecnología en octubre pasado, a la que también le vamos a dar seguimiento, se acaba de aprobar hace poco, y se trata verdaderamente de establecer estos partenariados donde la creación es parte intrínseca, digamos, de los mecanismos de cooperación birregionales. Y obviamente estoy muy de acuerdo con Andrea, tenemos que encontrar los mecanismos para que todos los países de la región participemos. Y ya para terminar, me gustaría nada más añadir un punto muy brevemente sobre por qué yo creo que en el caso de la Unión Europea y otros países desarrollados tenemos nosotros un punto y un argumento importante que hacer. Y es, yo diría, el punto de vista más bien geopolítico. Yo creo que gran parte de lo que ha hecho cambiar la visión de la Unión Europea en los últimos años hacia la región es darse cuenta de que cuando no estás, no estás. Y de que cuando te sales de un país, por ejemplo, en términos de cooperación, pues tienes mucho menos instrumentos para promover el diálogo político. Si ya no estás, ya no estás. Y entonces los que cuentan son los que están. Y en la región de América Latina vemos cada vez una mayor presencia de otros actores extrarregionales, de actores que están presentes con financiamiento, bueno o malo, con diferentes mecanismos de inversión, de cooperación en diferentes marcos, incluyendo la financiera. Y entonces, pues los que están, están, y los que no están, no están. Y yo creo que ese es un argumento importante y yo, digamos que es mi recomendación utilizar este argumento y pues, como decía, me parece que como se dice muchas veces en México, amor con amor se paga. Entonces, la presencia importante, la presencia de socios con los que podemos trabajar de todas las maneras, beneficia de todas las maneras económica, pero también política a nuestros socios. Entonces, yo con estas breves reflexiones nada más quiero volver a reiterar el agradecimiento por haberme invitado a este tan interesante evento y desearles el mayor de los éxitos en esta iniciativa que se ve interesantísima. Ojalá la puedan hacer prosperar, estoy seguro que así será, trabajando con socios tan hábiles e influyentes como, está muy mal que lo diga yo, pero como María Elena, como México, como Panamá y como todos los socios que están ahorita sentados alrededor de la mesa. Muchas gracias. Gracias, Noel. Rita. Sí, bueno, ya me queda poco por decir porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Noel, entonces simplemente reitero, pero quería aprovechar para responder a María Elena porque
humildemente me siento representante de Mario Pezzini, he trabajado con él durante los últimos 13 años. Y imaginaría que ahora Mario en este momento, yo no lo he dicho porque me parece que es algo que hubiera dicho él, pero que tal vez a mí no me compete, ¿no? Pero en el debate de la graduación, digamos, todo el tema de desarrollo en transición, ¿no? Este cambio de narrativa comenzó, como yo decía, con el tema de graduación, pero después de tocar a todas las puertas y de enseñar la Carta de Chile, de Uruguay y de Antigua y Barbuda al DAC y de ir a Tidewaters y volver a plantear el problema y darse cuenta que tal vez la solución no está en intentar hacer esos cambios al margen, como decía, que no es un cambio al margen, pero digamos que es un cambio de lo tradicional y de lo ya existente. Tal vez no era la mejor forma de alcanzar ese cambio de paradigma, sino que era más bien intentar a nivel político cambiar la narrativa de la región, y ahí me suscribo totalmente a lo que decía Noel, sobre todo de cambiar la narrativa en el sentido que la cooperación se pasa a ver, ¿no? en esta narrativa de desarrollo en transición como una relación política, es o estás o no estás. Y de ahí que la Unión Europea se haya puesto totalmente, se haya apropiado, digamos, de desarrollo en transición como ese nuevo paradigma que le permitiera de alguna manera pasar de lado a ciertas reglas, ¿no? de la cooperación tradicional del DAC y poder hacer instrumentos que a día de hoy, con los que a día de hoy con el INDICI puede continuar cooperando con la región, que ese es el objetivo último, ¿no? Para continuar teniendo un rol en el sistema multilateral. Entonces, es simplemente un enfoque, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Naciones Unidas es fundamental y por eso nuestro socio clave en desarrollo en transición es también la CEPAL, con quien trabajamos muy de la mano y esperamos trabajar conjuntamente con los colegas aquí en el grupo. Muchas gracias.